Hola, soy Jaume Pagès, director de Institut Singular. Me complace que estéis aquí viendo este vídeo. Me alegra mucho, me hace mucha ilusión poder presentaros esta formación para terapeutas que quieran acompañar adicciones y dependencias. Yo he sido adicto durante 23 años a sustancias y a comportamientos diversos. Y hace unos 11 años decidí volcarme en acompañar personas, en poder ofrecer todo, transformar todo ese sufrimiento en ponerlo a servicio, poder acompañar a estas personas que actualmente están sufriendo en adicción. En este camino de aprender cómo acompañar estas adicciones, me di cuenta de que había mucha carencia a nivel formativo y yo me encontraba muchas veces desprovisto de herramientas propias para poder acompañar, ¿no? Entonces fui haciendo mi propia manera, desde mi enfoque, cómo yo creía que se tenía que acompañar, y descubrí esta formación que ya se hizo en Ibiza y que vamos a traer aquí a Barcelona, y que para mí expresa muy bien cuál es mi manera, cuál es mi forma. Y en eso sintonizamos perfectamente con Osvaldo Velázquez, que nos acompaña hoy y que ahora con quien profundizaremos en la formación. Hay muchas formaciones, o hay varias formaciones para terapeutas que beben de lo que ya la llamaríamos la psicología tradicional, o sobre todo del cognitivo-conductual. Y sin duda, parar la adicción, o sea, ponernos en la parte más de conducta o en el corregir hábitos, etcétera, es una parte importante para lograr la desintoxicación, pero solo una parte del trabajo. Esta formación, sin duda, llega de forma transversal a todas las áreas necesarias para poder acompañar. Y ahora vamos a profundizar un poco en todo eso. La verdad es que me siento muy ilusionado en poder compartiros esto y poder traerla a Barcelona, esta formación. Así que, bueno, vamos a hablar con Osvaldo, que nos cuente un poco, primero, pues, quién es él, o sea, quién eres tú, qué te trae aquí, qué relación tienes con las adicciones y cómo nace esta formación y el por qué, ¿no? Gracias, Jaume. Yo me formulé una pregunta que se formuló Gabor Mate, o que posteriormente escuché en Gabor Mate, que era no por qué la adicción, sino por qué el dolor. Yo tuve una historia con la adicción, con las sustancias, y en un momento tuve la necesidad inminente de parar, un camino de autodestrucción y de caída libre, en el que busqué diferentes recursos de los que pude tomar cosas muy útiles en las fases iniciales, es decir, en el parar la conducta, pero donde se empezaron a quedar cortos esos recursos en la medida que se iba desarrollando la vida. Hay que tener en cuenta que soy colombiano, dejé de consumir sustancias con 20 años, esto fue en el año de 1993, y las opciones, las oportunidades que había para abordar el tema de la adicción eran muy limitadas. Limitadas y caras. No teniendo más alternativa, me puse en un programa de recuperación basado en los 12 pasos. A través de este programa de recuperación pude parar, pero siempre digo que estuve limpio y loco durante aproximadamente 7 años. La sensación de estar perdido, la sensación de no saber qué era exactamente lo que pasaba dentro de mí, qué era lo que me llevaba a tener una vida que, bien sin las sustancias, seguía tendiendo a la autodestrucción, me llevó a realizar una búsqueda exhaustiva de diferentes posibilidades o de todos los recursos existentes, inicialmente para mí mismo. Esta es la parte como más personal, lo que yo creo que ha sido el sentido de mi vida. Posteriormente en esta búsqueda apareció la psicoterapia individual en la línea de la Gestalt, de la terapia humanista, donde pude descubrir
algunos aspectos que no estaban relacionados directamente con la adicción, sino que estaban relacionados con mi persona. Hasta ese momento había como una separación entre lo que era la persona y lo que era la adicción. Era algo así como si el hábito hiciera al monje por un asunto de legalidad. Eh, Ser adicto era un estigma prácticamente. Era de alguna manera, pero era la mácula de la sociedad. Eran las personas que de alguna manera no podían adaptarse y no pudiendo adaptarse y sintiendo un gran sufrimiento por el hecho de la inadaptación, iban quedando como relegadas a buscar caminos alternativos de paliar el sufrimiento. Llegué con 27 años a Barcelona, soy colombiano, mis drogas de predilección fueron la cocaína y el alcohol. Empecé a consumir con 13 años y a los 20 años tuve que buscar una salida yo solo. 7 años en Colombia limpio y loco. Cuando llegué a Barcelona me encontré con una perspectiva completamente diferente. La adicción en Colombia, digamos que la idiosincrasia de un país también marca mucho cuál es las drogas de elección, las conductas. Al llegar a España, a Barcelona, me di cuenta que las cosas funcionaban completamente diferente y que las personas que asistían a este tipo de reuniones tenían de alguna manera una dinámica diferente con sus propias adicciones, cosa que a mí me sorprendió y de otra manera me desencajó, porque yo venía habituado a una forma de sentirme acompañado en la exclusión. Los grupos a los que asistía sentía que eran grupos de personas excluidas. Pues yo tenía 27 años y la vida por delante. Quería vivir, no quería consumir y quería vivir. Y no me sentía muy cómodo con el rótulo de enfermo. Hasta ese entonces la adicción era considerada una enfermedad de la que no se tenía una psicogénesis muy clara. Cuando yo me preguntaba enfermedad de qué tipo, y a veces me decían enfermedad emocional, pero no sabía cuáles eran las emociones. Simplemente me describía de esa manera. Al llegar a Barcelona me encontré con la misma comunidad o confraternidad en la que había logrado parar de consumir y a la que tengo muchísima gratitud, pero el que generaba la sensación profunda de malestar que se mantenía, no lograba encajarla ahí. Por lo que en esa búsqueda llegué a la terapia Gestalt, al humanismo como paciente, y empecé a descubrir que mi dolor tenía una génesis, que mi dolor tenía un sentido muy sustentado en mi biografía y que la manera en la que yo había logrado, digamos, paliar ese dolor tenía que ver con algo que se denomina en la Gestalt conductas evitativas, y que esas conductas evitativas estaban relacionadas con una manera de no tocar dolor, de no tocar angustia, de no tocar tristeza, es decir, de no tocar nada que fuera considerado negativo, nada que no fuera alegría. Quizás me estoy extendiendo mucho en mi propia historia. Ya es eso, ya. ¿Mm? Ya va bien, si te conocemos más. Vale. La primera vez que me acerqué a la terapia con una cierta desconfianza, porque el adicto en recuperación hasta en el año 2000 aproximadamente, nos sentíamos como de otra raza, ¿no? Como de una raza especial de personas que habían logrado sobreponerse a su propio medio. Y cuando llegué por primera vez a un grupo de terapia Gestalt, me preguntaron por qué estás aquí. Y yo dije, porque quiero que lo que piense, haga y diga coincida. Y me dijeron, ¿y lo que sientes? Me quedé en jaque mate. No sabía qué sentía. Me fui a preparar un año más para poder volver a un grupo donde me introduje en el psicoanálisis. Llegando a
de forma autodidacta para tener muy claro el mapa a través del que quería acercarme a esos grupos de psicoterapia que desde el desconocimiento intuía que tenían un pie en lo freudiano. Volví aún sin saber qué sentía a la terapia Gestalt, a los grupos de terapia Gestalt. Y poco a poco me fui dando cuenta que el hecho de no sentir o de no poder identificar lo que sentía, no poder identificar lo que sentía me generaba mucha angustia. Y que en la medida que yo podía sentir y drenar lo que sentía, tenía menos angustia y que mi mundo interno se iba organizando. Vi que ahí había algo. Decidí formarme como terapeuta Gestalt, posteriormente como terapeuta psicocorporal, posteriormente como psicoterapeuta transpersonal, de forma autodidacta en psicoanálisis, me he formado en psicología de los eneatipos, y casi que todas estas búsquedas de forma autodidacta en psicoanálisis, todas estas búsquedas han confluido en un mismo punto. Y ese mismo punto es quién soy y qué hago aquí. Que es, creo que, la pregunta que todos en algún momento nos hemos formulado. Creo que en el mundo actual hay una confusión entre quién soy y lo que hago. Estamos demasiado determinados por lo que hacemos y eso nos da una identidad. Y algunas personas que de alguna manera, como yo en su momento, no lograba tener muy claro lo que hacía o cómo lo hacía o si ocupaba un lugar de éxito o un lugar privilegiado dentro de un esquema, sentía malestar, me sentía inadaptado, me sentía excluido. La terapia humanista, la Gestalt particularmente, me llevó a preguntarme quién era y no qué hacía, o quién estaba detrás de lo que hacía. Una sensación que había perdido con la infancia, a través de la educación. Hasta ahí creo que de momento está bien. Muy bien. Cuéntanos un poco más sobre la propuesta que traeremos a Barcelona, ¿no? Hablábamos antes de saliéndonos un poco del comportamiento o de meramente centrarnos en el comportamiento de la persona que sufre una adicción o que está realizando un abuso o un mal uso de una sustancia o de un comportamiento. Cuando nos salimos de ahí, ¿qué es lo que aportamos nosotros como formación? Yo, por ejemplo, me gustaría destacar esta mirada inicial en la cual empezamos a diseccionar lo que es una adicción, ¿no? No entender que cualquier persona que usa drogas de forma descontrolada, drogas o cualquier otra sustancia o comportamiento, tiene un problema de adicción, sino que empezar por este corte que yo utilizo mucho en terapia también, que es las diferencias entre el uso, el abuso, la adicción y la patología dual, ¿no? ¿Nos cuentas un poco sobre esto? Que es una de las patas, diría yo, de la formación, ¿no? Es el sello diferencial de la formación. En el momento en el que yo me introduje en el mundo de qué pasa con las personas que tienen un problema con las sustancias inicialmente, me llegué a dar cuenta que estábamos en el medioevo o incluso en algo previo al medioevo, un poco entendiendo la génesis de la adicción como la teoría de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea era una observación donde se metía carne dentro de un frasco de cristal y se le tapaba. Pasados unos días aparecían moscas y entonces se llegaba a la conclusión que las moscas provenían de la carne. Más o menos pasaba lo mismo con la adicción. Es un adicto quien usa. Y esto desde mi comprensión actual, después de unos cuantos años ejerciendo como terapeuta y como consejero, no es real.
la adicción a sustancias tiene un tema de legalidad y por eso, digamos, de alguna manera no se ha podido, no se ha querido investigar demasiado en algo que está debajo de la alfombra y detrás de los sofás. Cuando ponemos de frente la situación de las personas consumen sustancias, eh, y esto ocurre en la sociedad, esto ocurre en la vida, nos damos cuenta que hay cuatro maneras, o yo me he dado cuenta que hay cuatro maneras de afrontar esa relación con las Esa sustancias. relación, ¿no? Una es el uso, mi padre sabiamente decía, el que bebe se emborracha, para eso es, pero no quiere decir que una persona que beba y una vez o eventualmente beba tenga un problema con las sustancias o que tenga un problema de alcoholismo. La otra es el abuso, que ya, digamos, empieza a presentar un problema, sin llegar a ser una enfermedad, o por lo menos no una enfermedad como se comprende la adicción. Un abusador es aquella persona que no pudiendo resolver algún asunto emocional internamente, utiliza una sustancia o una conducta para, como recurso, ¿no? para poder sobrellevar esa situación que no está pudiendo resolver internamente. Luego está la adicción propiamente dicha, que desde lo que yo he observado y lo que apoyan algunas personas que trabajan conmigo, con nosotros, tiene que ver un poco con, con un daño en lo que se denomina el circuito de motivación y recompensa. Un adicto es una persona que no puede controlar el consumo de sustancias, que no siempre tiene que ver con asuntos emocionales no resueltos y que por ende no puede aprender a consumir. Aquí aparece una pregunta también, si fue primero el huevo o la gallina. ¿Las personas nacen adictas o se hacen adictas? No sabemos si nacen adictas o se hacen adictas. ¿Puede que un abusador se convierta en un adicto? Por supuesto. Existe una plasticidad cerebral en la que cuando una persona consume sustancias de manera reiterativa puede llegar a generar un daño en su sistema no solamente nervioso, sino psíquico, además de inmunológico, además de, bueno, esto corresponde a la neuroinmunoendocrinopsicología o psiquiatría. Es un daño que puede venir de antes o se puede crear con el consumo de sustancias, donde se diría como que la persona llega a desarrollar una cierta intolerancia a las sustancias, pierde la capacidad de control sobre las sustancias o las conductas. Y por último está la patología dual. La adicción, además, la parte del abuso se acota en el tiempo, ¿no? O sea, el abusador utiliza durante un tiempo determinado, pero de alguna forma no se sumerge o no se... Para ello muchas veces visualizo como un tobogán, ¿no? Cuando veo al adicto, él se lanza irrefrenablemente por el tobogán. En el abuso existe un descontrol, pero suele estar más medido, ¿no? También hay un tipo de caracteres que encajan más con este tipo de abuso, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Digamos que la gran diferencia en términos observables, no de lo que ocurre dentro, sino lo que ocurre fuera, es que el abusador es una persona que tiene claramente una relación disfuncional con las sustancias, pero que esa relación disfuncional está asociada a momentos de su vida. Son personas que de alguna manera paran, pueden parar durante un tiempo determinado y luego vuelven a incurrir en la conducta. El adicto no. El adicto es una persona que conductualmente, una vez entra en contacto con la sustancia, a través de un fenómeno que se llama la compulsión, es decir, que una vez entra en contacto no puede parar, se desencadena una serie de respuestas a todo lo que está pasando a su alrededor internamente, donde queda una única alternativa de salida, que es el consumo de esa sustancia o el contacto con esa conducta que momentáneamente le libera de algo que se denomina craving. ¿Vale? Y la patología dual es lo que nos contaron que era la adicción. La propaganda de los años 70, 80 y 90 nos mostraba personas con un deterioro físico y un deterioro cognitivo muy importante que tomaban sustancias de forma incontrolada y que esto les llevaba a la calle o a los cajeros automáticos o a la indigencia.
Y el recorrido este imparable, ¿no? El circuito este que decían, empiezas fumando y acabas en un cajero, ¿no? Durmiendo en un cajero. O sea, creo que para mí uno de los grandes logros de este enfoque es entender que eso no es verdad, o sea, descartarlo y a partir de ahí observar a la persona más allá de la sustancia, ¿no? Este circuito que tú explicas desde donde se entendía la adicción es un circuito problemático para las personas que necesitan ayuda en cada uno de los segmentos. Uso, abuso, adicción o patología dual. Frente a la posibilidad de terminar viviendo en un cajero automático y la exclusión que eso representaba, una persona que empezaba a tener un grado, aunque fuera mínimo, de poco control sobre la sustancia, lo primero que hacía era encubrirlo u ocultarlo y no pedir ayuda sobre la base de que iba a terminar ingresado en un centro o que iba a terminar loco. Volvemos al estigma, ¿no? Volvemos al estigma. Sí, yo no soy eso, ¿no? Yo no soy eso, yo no quiero ser eso, por lo que lo encubro. Entonces, esto generaba mucho daño, por ejemplo, en adolescentes. Es decir, no existe una información respecto de las sustancias, respecto de para qué son, respecto de, volvemos al término de la legalidad. Entonces, en adolescentes, que son personas, es muy importante decirlo, que están en una etapa no solamente del desarrollo psicológico, sino del desarrollo donde se está terminando de formar muchas partes de su sistema nervioso, empiezan a consumir sustancias donde están deteriorando y además encubriendo su sistema orgánico. Claro. ¿Vale? Entonces, el tema es el encubrimiento. Como decía mi padre, siempre lo digo, quien bebe se emborracha, o quien se fuma un canuto no es adicto, o quien se toma una raya de cocaína en un primer momento no necesariamente es adicto, pero ese estigma lleva a encubrirlo. Entonces, ese encubrimiento ya casi que es una invitación al abuso. Ahí está, sí. Casi que es una invitación a, esto lo tienes que encubrir porque está mal hecho, y es una vía que llevas internamente donde es una solución a los problemas por desinformación. Y además prohibida. Y además prohibida. Es maravilloso. O segmentada a determinados grupos de personas que se ocultaban o se ocultan para ello, con un cierto grado de, mira, esto es mentira, porque lo intuimos que es mentira, que la adicción no a todo el mundo lo ha llevado a un cajero automático, esto es mentira, somos libertarios, somos revolucionarios y somos contraculturales, por lo que lo usamos en digamos, círculos cerrados, pero cuando la persona empieza a tener un tema con el abuso, de nuevo sobre la base de estoy loco, voy a llegar a un cajero automático, lo que hago es encubrirlo e intentar controlarlo para que eso no ocurra. Ahí se puede generar un daño neuroendocrinológico por la plasticidad cerebral y del sistema nervioso. Entonces yo puedo pasar del abuso a una adicción. Ahora, es poco probable, desde lo que yo he observado, que una persona que tiene una adicción, que es un daño neuroendocrinológico, específicamente en el circuito de motivación y recompensa, llegue a desarrollar una esquizofrenia, una bipolaridad o una depresión mayor por ese hecho. Lo que nos contaron que era un adicto era una persona que tenía esquizofrenia, bipolaridad, depresión mayor o cualquiera de los trastornos observables a través de la psiquiatría, que utiliza las sustancias para paliar la angustia que le genera la psicopatología. Es decir, como una manera de automedicación, claro, para gestionar la enorme angustia que genera una enfermedad mental. Si volvemos un poco al craving que hablabas, o al tirón, llamémosle así, ¿no? El momento de consumir, o el motivo o el camino por el cual se llega al consumo, ¿no? La respuesta, ¿no? Que como las 4 respuestas típicas al craving, que es la respuesta a los síntomas de abstinencia, la respuesta a la falta de placer, o lo que, si hablamos de los adolescentes, pues cuando entran en estados más de tristeza o de aburrimiento, que podría ser el concepto de tocar ese vacío, el recurso es ese, consumir con recurso a la falta de placer, ¿no? La respuesta condicionada, que es aquello cuando pasas por delante de un lugar o hueles algo determinado o ves a tal persona que te conecta, que es la respuesta ya más
relacionada con la psicología del condicionamiento clásico, ¿no? Y después el deseo hedónico, ¿no? La respuesta al deseo hedónico, que es me lo estoy pasando bien y me lo quiero pasar aún mejor, ¿no? Que es aquella acumulación de adicciones, ¿no? Que también encaja como un guante a determinadas personalidades o caracteres, que es, entiendo que esta parte, a mí me fue muy bien entender también esta relación entre personalidad, carácter y la relación que tiene con el tipo de consumo o con el acercamiento a estas sustancias, ¿no? O al comportamiento o la gestión que puedan hacer, ¿no? Las dificultades que tienen cada uno de los caracteres y personalidades para poder gestionar ya de por sí esa relación. Estamos hablando todo el rato de adicciones, de terapeutas en adicciones, de comportamientos, de conductas, pero ¿qué es un adicto? ¿Quién es un adicto? ¿O una adicta? Esta pregunta es muy interesante porque etimológicamente se le ha dado respuestas como sin palabra, el que no habla. Yo me puse a investigar y en la Roma antigua el adictus era aquel que contrayendo una deuda se ponía a sí mismo como prenda de pago y al no pudiendo pagarla se convertía en esclavo de su acreedor. Por lo tanto, es adicto aquel que no tiene palabra, aquel que no cumple su palabra. Y esto me lleva a pensar, alguna vez escuchaba a un paciente que me decía, no había una persona más honesta que yo cuando los domingos se miraba al espejo y decía, no consumo nunca más. Y el jueves estaba consumiendo de nuevo. Es un deudor de su palabra, es un deudor del compromiso que intenta asumir consigo mismo para cambiar su vida y no puede. ¿Cómo es este circuito en el que se mete una persona que sufre de adicción o de dependencia? Mira, muchas personas llegan a la consulta preguntando cómo sé si soy adicto o cómo sé si tengo una relación disfuncional con las sustancias. Yo lo explico de forma muy fácil. Empieza con un pensamiento obsesivo respecto de una conducta o respecto de una sustancia. Cuando hablamos de conductas podemos estar hablando de comida, de compras, de videojuegos, o cuando hablamos de sustancias podemos estar hablando de cualquiera de las ya conocidas, legales o ilegales. Es mi mente empieza o mi pensamiento empieza a girar en torno a ese objeto, eso que está afuera, que va a calmar mi angustia. Esto se llama obsesión. Compulsión es cuando entrando en contacto con ello no puedo parar. Culpabilización es la consecuencia de la pérdida de control de esa sustancia o de esa conducta. Y por último, la negación, que es cuando la persona dice, voy a pararlo, logra pararlo, pero mientras lo va negando, se empieza a obsesionar. Fíjate, es verdad que yo no tengo un problema con esto. Yo no tengo ningún problema con las compras. Llevo un tiempo sin comprar, pero claro, tengo o no tengo un problema con las compras. ¿Qué ganas de comprar? No, esto no me puede estar pasando y es un circuito donde vuelve a entrar. Mientras lo está negando, vuelve a obsesionarse para entrar nuevamente en la compulsión, que es lo evidente, que es el no poder parar, y la culpabilización que genera. Casi siempre cuando detectamos el bucle lo vemos o bien cuando la persona está en consumo o bien cuando la persona está en resaca. Las otras dos partes no son tan observables. Obsesión, compulsión, culpabilización, negación. Cuando las personas de uno me vienen personas a consulta diciendo, pero ¿cómo sé que estoy obsesionado? Digo, mira, la obsesión cumple con tres parámetros. Lo primero es cómo obtener eso externo que creo que me sacia, que me satisface. ¿Cómo obtenerlo? ¿Cómo consumirlo? Pues, las diferentes formas, diferentes fórmulas para que el impacto no sea tan serio. Estamos hablando de tarjetas de crédito o de cocaína. Y cómo conseguir más. Un circuito obsesivo, es decir, la obsesión empieza a desarrollarse respecto de la idea de cómo obtenerlo, cómo consumirlo y cómo conseguir más de aquello que creo que sacia esta sensación angustiosa
que determina que tengo bien una conducta abusiva, una adicción o una patología dual. Bien, vamos a hablar ahora del contenido de la formación. Esta formación no es una formación teórica ni es una formación eminentemente práctica. Intenta ser las dos cosas. Intenta sentar las bases a nivel teórico, pero vamos a ofrecer también una forma, una manera de poder aplicar, ¿no? Y para ello, estos 11 módulos que combinan y que configuran la formación tienen un sentido. Y ese sentido es poder llegar a plasmar cuál es nuestra filosofía, nuestra manera de entender el abordaje en adicciones. Por eso no hay una manera única de abordarlo y para ello intentamos acompañarnos y que nos acompañen profesionales de las diferentes áreas o que puedan profundizar en cada uno de los temas que consideramos para nosotros importantes. Estos 11 módulos se imparten en formato de fin de semana, son 4 horas el viernes, 8 horas el sábado y 4 horas el domingo. Aparte de esto, habrá un encuentro cada mes con cada uno de los profesionales para contrastar los aprendizajes recibidos en su módulo, para asegurar de que no hayan dudas y para poder también hacer aportaciones nuevas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar de cada módulo uno a uno para que podáis entender más en profundidad y conocer más en profundidad el porqué de cada uno de los módulos y el contenido que se imparte en ellos, ¿no? Estos 11 módulos, que se imparten cada uno mensualmente, empiezan en septiembre con el módulo introductorio, que es el que facilitas tú, Osvaldo. Cuéntanos un poquito sobre ese módulo. En el primer módulo de la formación, lo que pretendemos es mirar las diferentes perspectivas desde las que puede ser observado un proceso adictivo. Digamos que el aporte que nosotros hacemos tiene que ver con la transdisciplinariedad. Quiere decir que sacamos la conducta, ponemos a la persona en el centro y poniendo a la persona en el centro observamos de forma tal vez satelital desde diferentes perspectivas qué es lo que le está pasando a esa persona. Esto es revolucionario. Hasta el momento, la adicción ha sido vista como algo así como el hábito hacia el monje. Y en este caso estamos diciendo, no por el hecho de que una persona tenga una relación disfuncional con sustancias o con conductas, es adicta. Vamos a ver qué le está pasando para primero poder desarrollar un diagnóstico más o menos adecuado de por qué vía vamos a abordar la problemática que la persona está expresando y experimentando. Tras este primer módulo, la primera perspectiva desde la cual vamos a observar la adicción va a ser desde una de las perspectivas médicas que ofrece la formación, que es desde la neuroendocrinología. Este módulo lo ha impartido Joana Bausá, que es una psiquiatra con mucha experiencia en adicciones, y me gustaría que me contaras un poco más sobre ello. Justamente esta mañana leía respecto de en qué año se habían descubierto los neurotransmisores. Estamos hablando que casi todos han sido descubiertos o catalogados en la segunda mitad del siglo XX. Hasta la segunda mitad del siglo XX no se sabía cómo funcionaban las emociones, no se sabía cómo funcionaba la sensación de recompensa, la sensación de satisfacción. Hoy sabemos que existe, para hablarlo de forma muy simple, algo que se llama el circuito de motivación y recompensa. Es decir, cómo sabemos que satisfacemos nuestras necesidades y cómo las emociones son de alguna manera indicadores internos que nos dicen cómo relacionarnos con lo que está ocurriendo afuera. Todas estas sensaciones y emociones están, digamos, relacionadas con la neuroendocrinología, que es un sistema que regula las sustancias en el cerebro y en el sistema nervioso. Eso tiene que ver mucho con la adicción. La persona que es adicta, que no es abusadora, tiene deficiencias en este sistema, por lo que la perspectiva médica es muy importante en el momento de diagnosticar un caso y en el caso de saber si la persona
puede consumir o no, o si puede volver a consumir o no. El siguiente módulo, o el tercer módulo de la formación, siguiendo con la mirada médica y en este caso médico-psiquiátrica, este módulo que ha impartido Gustavo Lucas, que es el jefe de psiquiatría de los hospitales de Ibiza y Formentera, en él se ahonda en el concepto de la psicopatología y la adicción, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de este módulo? En este módulo presentamos, obviamente desde la perspectiva psiquiátrica médica, cuál es la organización con la que se ha logrado de alguna manera marcar diagnósticos diferenciales entre las diferentes enfermedades mentales, y al terapeuta que está acompañando o a quien alguien le pregunta respecto de la situación por la que puede estar atravesando una persona, le va a dar una base de conocimiento respecto de lo que es la psicopatología y cuáles pueden ser las diferentes sintomatologías de cada una de las psicopatologías que hoy sabemos que existen y que están contempladas en el DSM-5, que es el manual con el que diagnostica la psicopatología la Federación Americana de Psiquiatría. Siguiendo con las distintas perspectivas desde las cuales vamos a observar los comportamientos adictivos, es ineludible, o sea, no podemos evitar hablar del enfoque sistémico o de la mirada sistémica. Es necesario conocer y profundizar en cómo es una intervención a nivel sistémico y también lo que le llamamos la familia interna, ¿no? El sistema interno. Háblanos un poco de este módulo. Hablando de este módulo me viene la pregunta típica psicoanalítica cuando tiene un terapeuta al paciente al frente y cuando le dice, háblame de tu madre. La perspectiva sistémica en adicciones tiene dos focos. Uno presente, donde se pueden observar las disfunciones en los roles familiares en la vida actual. Y otro anclado en la creación del carácter, donde se pueden observar los déficits en las funciones de autoridad y contención en la infancia. Ambos son igual de importantes. Es decir, hay una parte en la que, por decir algo, un desorden en el sistema familiar puede generar que una persona manifieste el síntoma de ese desorden expresando un abuso o una adicción. Y hay otra que tiene que ver con las figuras referenciales de autoridad en la infancia, que al haber sido interiorizadas de forma más o menos funcional, pueden generar una repercusión en la vida adulta. Qué importante también la intervención sistémica para poder detectar elementos que también tratamos bastante en la formación, que es la codependencia, ¿no? O como a veces sucede de que la única persona que quiere sanar en el sistema es el adicto, ¿no? Eso también sucede y detectar eso es necesario a nivel terapéutico y con esa intervención podemos llegar a detectarlo, ¿no? La siguiente perspectiva es el trauma. De unos años aquí se está hablando muy comúnmente del trauma en terapia. Hay varios enfoques distintos para poder abordarlos y en adicción encontramos mucha presencia de trauma, o que es un elemento muy importante a detectar y a conocer y a poder también trabajar con el paciente o con el cliente, ¿no? En este caso, este módulo lo imparte Serge Souke, que es un especialista en trauma y adicción. Es una persona con mucho recorrido, tanto en su propia carne como terapeuta, y va a hablar sobre todo de la teoría polivagal, que es uno de los enfoques posibles. Háblanos un poquito de este módulo. Mira, este módulo habla básicamente de las repercusiones en la vida adulta respecto del trauma, inicialmente del trauma de desarrollo, o luego de la respuesta de manera evitativa al trauma. Son de nuevo dos momentos, o bien el trauma que se generó en un momento concreto del desarrollo, o bien el trauma que más como el síndrome de estrés postraumático, en el momento en el que se manifiesta, la persona sin poder gestionarlo de forma adecuada puede incurrir en una conducta adictiva, en una conducta, diríamos, de suplantación. La perspectiva de carácter es algo que hemos mencionado antes, o la perspectiva desde el carácter,
para entender la relación de cada uno de los caracteres y la adicción es básico. Es necesario entender cuáles son las tendencias, las defensas, cuál es la estructura caracterial que ayuda o facilita, porque muchas veces sucede, de que una persona tenga un tipo de abuso, uso o adicción. En este caso, este módulo lo facilita Albert Rams, que es un gran especialista en la materia, y cuéntanos un poco sobre la relación entre carácter y adicción, lo que se va a poder ver en este módulo. Este ha sido uno de los grandes descubrimientos en mi propio proceso, eh, personal y en el proceso profesional como terapeuta especializado en adicciones, donde de alguna forma el diagnóstico claro en términos de las defensas que desarrolla una persona como carácter puede conducir a una forma de abuso u otra forma de abuso, o en qué línea o en qué esfera de la vida se puede manifestar la adicción o el abuso. La perspectiva caracteriológica está sustentada sobre el mapa que desarrolló Claudio Naranjo, que es el enneagrama de la personalidad, en la que tenemos el enorme gusto de contar con Albert Rams, que es una autoridad en el tema, donde de forma experiencial nos lleva a, digamos, de alguna manera sentir lo que puede sentir una persona de un eneatipo concreto, tanto en la, digamos, en su faceta más saludable como en su faceta más patológica, a través de la experiencia musical. Esto genera una enorme empatía respecto de la persona que tienes al frente. Es un acercamiento al enneagrama de la personalidad y a las conductas evitativas en función de cada carácter. Primero, desde la perspectiva teórica, y segundo, desde la perspectiva experiencial a través de la música. Hemos hablado antes de codependencia y de dependencia emocional, que son a veces características o de alguna forma son comorbilidades en la adicción. A veces una persona, o en proceso de recuperación, una persona puede dejar una adicción y aparece la codependencia, o puede ser de por sí el motor que lleva a la dependencia o a la adicción, ¿no? Otro aspecto revolucionario e innovador de esta formación es añadir esta perspectiva que hemos añadido en este módulo, que trata sobre los psicodélicos y la adicción, el uso de sustancias psicodélicas para tratar o intervenir en adicciones, ¿no? Hasta ahora en España sigue siendo una vía solo explorada en investigación y en estos últimos años con el uso de ketamina, pero en un entorno y en unos protocolos muy concretos, solo para depresión mayor y para paliativos. Bien. En el mundo de la adicción existen ya muchos estudios que sostienen y soportan y pueden explicar claramente el beneficio del trabajo con psicodélicos. ¿Por qué abrimos este camino, ¿no? ¿Por qué tratamos el uso de los psicodélicos o por qué queremos abrirlo en este módulo, ¿no? Muchas veces en el adicto o en la persona adicta hay una búsqueda transpersonal. Hay una búsqueda, si vamos más allá, del sentido de la vida, en su sentido más amplio, ¿no? Y en esta búsqueda transpersonal también se ha detectado que existe una tendencia hacia el uso de sustancias con ese propósito, ¿no? Háblanos un poco de esta búsqueda transpersonal del adicto. Primero me gustaría definir lo que significa transpersonal. Transpersonal se refiere a lo que trasciende a lo personal, a lo que trasciende al yo. Mucha de la problemática relacionada con la adicción tiene que ver con la exclusión. Somos seres gregarios, somos personas que necesitan de la comunidad, y durante los últimos años nos hemos visto inmersos, desde mi óptica y desde la de muchos profesionales que nos dedicamos a esto, en el llamado mal del tiempo contemporáneo, que es el narcisismo. Estamos demasiado identificados con nuestra imagen y muy poco identificados con quienes somos. En este no llegar a cumplir con lo que tengo que hacer,
muchas personas pueden incurrir en conductas evitativas y transformar en una adicción lo que inicialmente es una búsqueda de sí mismo a través de las sustancias. Esto presenta claramente un problema de legalidad. Pero bien, teniendo un problema de legalidad de esta temática, ponemos sobre la mesa que hoy se desarrollan estudios bastante serios respecto de la utilización de algunas sustancias psicotrópicas en la búsqueda del sentido de la vida y en algo que va más allá del yo. El narcisismo es algo así como no tener la capacidad de ver al otro y no tener la capacidad de verse a sí mismo. Este es el mal de los tiempos que corren. Ese no poder verme a mí mismo, ese no poder sentirme a mí mismo y estar satisfaciendo necesidades impuestas por el convenio que decimos que es la realidad, muchas veces lleva a la persona a buscar vías que están ahí para el encuentro de sí mismo. Queremos poner sobre la mesa que estas vías existen, queremos poner sobre la mesa los estudios que se han realizado al respecto y queremos poner sobre la mesa que muchas veces una persona que incurre en una conducta adictiva se está buscando a sí mismo y está buscando a Dios. Pues nos vamos al otro extremo, ¿no? A lo más terrenal de la formación, que es la intervención dialéctica, ¿no? Que es el módulo que ofrece Fernando Cadavid y que nos ofrece una manera, un modo de conversar o de tratar o de abordar ya directamente en el uno a uno. Es un módulo eminentemente práctico y que creo que le sacarán mucho jugo los asistentes para luego poder usar en terapia, ¿no? Háblanos un poquito de esto. Cuando dices Fernando Cadavid me dibujó una sonrisa en la cara, porque es una persona a la que conozco hace más de 30 años, quien ha desarrollado un método propio en la intervención en adicción, ha sido director de 2 importantes instituciones en Colombia para el abordaje de la adicción y también ha sido un buscador que ha llegado a algunas conclusiones. Él es un experto en detectar la grieta en el relato que desarrollan las personas que tienen una relación disfuncional con el uso o el abuso de sustancias o conductas, donde presenta de una forma muy evidente la incoherencia que sustenta el abuso o la adicción. Y voy un poco más allá, no solamente la incoherencia que presenta la persona que está haciendo el síntoma, sino la incoherencia que manifiesta la familia. Él también es un experto en intervención familiar, donde de una forma un tanto mágica lleva a las personas a ponerse al frente de sí mismas y de sus propias incoherencias para poder como darle forma clara al proceso de intervención. Y acabamos la formación con el módulo de integración, que de alguna manera da forma al cómo, ¿no? Da forma al cómo intervenir, ¿no? A reunir todas estas perspectivas en una manera, ¿no? ¿Sería algo así? Cuéntanos un poco más. Aquí hay varios elementos que me gustaría poner, ¿no? Está el paciente, donde ya hemos dicho que despejamos la conducta para poner a la persona, donde también el terapeuta es persona e entra en interacción con el paciente. Lo que está claro, por lo menos para mí, es que lo que sana en la terapia es la relación. Y en este universo, o en este mundo, o en este plano que se desarrolla la relación paciente-terapeuta, me gusta ver las perspectivas como satélites que orbitan la relación y de las que en algún momento el terapeuta puede tener acceso o puede tomar acceso para ponerlos al servicio de la recuperación de la persona a la que tiene al frente. Qué bien. Pues hasta aquí. Con esto creo que queda muy claro el paso a paso. Deciros que podéis contactar con nosotros para que os mandemos la información necesaria. Prepararemos un encuentro en directo para que podáis también interactuar y consultarnos lo que queráis saber sobre la formación.
Recordaros que son 11 módulos que se imparten en Barcelona y tenéis toda la información abajo, cómo poder registraros para poder recibir más información o para ya directamente tener una entrevista con alguno de nosotros dos para aclarar dudas. Bueno, muchas gracias.